Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. Hoy tenemos a una figura destacada del periodismo dominicano, de la locución deportiva, sobre todo del béisbol profesional dominicano y del béisbol de las grandes ligas. Nos referimos al buen amigo Kevin Cabral. Bienvenido, Kevin. Gracias, Mario. Saludos para ti, para toda la teleaudiencia. Y déjame decirte que consciente de las figuras que han pasado por protagonistas inmortales del deporte, colegas, ¿verdad? De larga data, me siento honrado con esta invitación. Así que muchas gracias. Cómo no, yo también. Gracias por estar con nosotros. Kevin, vamos a comenzar desde tus inicios. Tú eres nativo de Santiago, realmente, ¿verdad? Correcto, nacido y criado aquí en Santiago. ¿Jugaste algún deporte de pequeño? ¿Béisbol, baloncesto, alguna disciplina deportiva? Esencialmente jugué algo de béisbol en el colegio, en mis años de muchacho, pero la verdad, Mario, que desde mi niñez siempre me interesó más hacer esto que jugar. En ese sentido, quizás soy un caso raro, quizás por el hecho de la vivencia que tuve con mi papá, pero la realidad es esa. Mi interés principal siempre fue de aprender, de leer y de algún día poder hacer este trabajo. ¿Tu papá fue que te inspiró a ser comentarista y narrador deportivo? Es así. Mi papá, Denis Cabral, fallecido hace casi 3 años. En mi niñez trabajó como comentarista de las Águilas Ibaeñas, tenía programas radiales, fue la persona que inició los famosos extra innings aquí en Santiago. Y en esa época él todavía residía en el país, después emigró a Estados Unidos. Pero en esa época yo estaba con él en, en el estadio, en la cabina de transmisión, en sus programas, viendo. Y además de eso, siempre era un tema de conversación entre nosotros en la casa en esos primeros años. Yo creo que desde que aprendí a leer, comencé a leer libros de béisbol, que era en realidad su biblioteca. Entonces, definitivamente esa vivencia con él fue un factor determinante para inclinarme hacia la crónica deportiva y específicamente hacia el béisbol. ¿Tú recuerdas los primeros años que fuiste al estadio, alguna vivencia, los peloteros que viste, algún ídolo que tuviste del equipo de las Águilas Ibaeñas o del béisbol dominicano? Oh, claro. Mira, yo tener memoria, tener vivencia, yo te diría que por ahí por 1974, yo tenía 6 años de edad. Y fue la época en que Miguel Diloné se estableció como estelar en la Liga Dominicana. Y ese fue mi primer gran ídolo. Como yo creo que lo fue para mi generación que seguía el béisbol y que seguía las Águilas en esa época, porque Diloné en realidad fue un jugador que transformó la Liga Así es. Dominicana. Entonces, sí, mi primera vivencia de yo recordar estar en el estadio fue en la serie final de la temporada 75-76, que fue una final de Águilas y Licey, que terminó en el Estadio Quisqueya. De hecho, el último juego de esa serie final fue la primera vez que visité el Estadio Quisqueya, y recuerdo eso como si fuera ahora. Y en ese equipo estaba Gelo, estaba Chilote Llenas, estaba Kente Colby, estaba Omar Moreno, el intermedista Bobby Sheldon. Y yo recuerdo ese equipo, Mario, con una claridad quizá mejor que el equipo de las Águilas de hace 2 años, porque es lo que ocurre cuando uno es niño y Sí. tú de alguna manera estableces ese vínculo con un equipo y con una disciplina. Entonces fue en esa época con 6, 7 años. Sé que me llevaban al estadio antes, pero ya en esa época con un poco más de conocimiento de causa y entendiendo el juego, ahí comenzó mi vivencia del béisbol. Ok, ¿en qué año comenzaste ya con el equipo de las Águilas? ¿Qué edad? Yo comienzo con las Águilas en la temporada 86-87. Hay un video que anda por ahí en YouTube de esa época. Yo tenía 18 años. Eh, Mira, mi primera experiencia en radio fue por ahí por 1983. Tenía 15 años de edad, quizás 14.
no había todavía cumplido los 15, con una persona que estoy seguro que tú conoces y que es como mi segundo padre. Fue esposo de mi mamá durante una época y es una persona que hasta el sol de hoy lo siento como mi papá, que es Rafael Mencía. En un momento fue presidente de Abadina. Con él, en los años que vivimos juntos, él sabía la inquietud que yo tenía. Inició un programa deportivo, tenía una amistad muy cercana con Johnny Naranjo. Y ahí pues tuve la primera experiencia. Ahora ya vamos a decir a nivel más profesional, en realidad fue en 1986 cuando inicié a hacer béisbol. Lo primero que ocurrió fue que Juanchi Sánchez, a quien tú conoces, tenía en esa época una cadena de grandes ligas. Y un día nos encontramos en un lugar público aquí en Santiago y Juanchi me conocía desde niño porque su padre y el mío eran muy amigos. Y Juanchi me dice, bueno, con esos genes que tú tienes, yo me imagino que a ti te debe gustar la idea de ser comentarista y que puede salir bueno. ¿Te interesa trabajar grandes ligas? Y yo le dije, sí, claro, me gustaría. Entonces comienzo a hacer transmisiones de grandes ligas aquí en Santiago en 1986. Ahí en esa transmisión estaba Papi Pimentel, estaba Luigi, estaba un compañero muy querido que se llama Elías Sueve, y ahí tuve mi primera experiencia. Y ese mismo año termina las grandes ligas, llega la pelota invernal en octubre. Ese fue un momento en que la gran cadena de la calidad dejó de transmitir completa en Santiago. Ya Johnny tenía sus compromisos, me parece que con los Leones del Escogido, y entonces estaba iniciando ese proceso, pero en esa temporada 86-87 Johnny no hizo radio con las Águilas, pero hizo televisión, y ahí yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Y ese fue mi primer año, 86-87. Y en televisión, trabajaste en televisión. En televisión. Esa era la época en que solamente se transmitían 15 juegos de televisión, sí, se hacía la mitad, claro, del calendario, y ahí me pasé mis primeros años haciendo televisión con las Águilas. Ya serían los 90, que entonces comencé a hacer radio también junto a Luigi, y que más adelante ya se produjo el avance de que todos los juegos se transmitían por televisión, sí, y entonces ya comencé a tener más presencia. Bien, vamos a la primera pausa, Kevin, y regresamos en breve con esta interesante historia. Bien, continuamos. Kevin, tú estudiaste otra profesión que no fue la de periodista, la de comunicación social, y trabajas inclusive a nivel privado en otras actividades. Háblanos un poquito de eso, por favor. Claro, bueno, yo me gradué del Colegio de La Salle en 1985 y de inmediato entré a estudiar a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi carrera es ingeniería civil. Johnny siempre me decía que la historia de él y la mía se parecían, porque Johnny también era ingeniero civil, ejerció muy poco porque hizo su vida como comentarista. Luego de graduarme, en realidad la oportunidad no surgió vamos a decir, en la construcción, que era mi área, sino en zona franca, en la zona franca, en el área textil. Al yo graduarme a principios de los 90, esa empresa llamada Hilos Ahía Dominicana me contrató y ahí he estado, ha sido mi único trabajo profesional como ingeniero. He permanecido en esta empresa hasta el día de hoy. Entonces, siempre he llevado, vamos a decir, las dos actividades en paralelo, mis compromisos profesionales en zonas francas y el trabajo como comentarista deportivo. Muy bien. Tú sabes, yo también estudié ingeniería civil. Mira, otro caso. Así que estamos en lo mismo. Sí. Kevin, tú también has trabajado con el equipo de las Águilas Cibaeñas en otras áreas. Has trabajado en operaciones de béisbol. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Así es. ¿En qué año comenzaste también con eso? Con que no dejaste una cosa, no dejaste el otro, la narración deportiva.
estar en la cabina. O sea, compartiste ambas funciones. Exacto. Yo te diría que la participación oficial en el Departamento de Operaciones de Béisbol comienza con la gerencia de Stanley Javier en Águilas Ibaeñas. ¿De qué año Stanley, estamos hablando? estamos hablando de principios de esta década, principios de esta década. Y le agradezco muchísimo a Stanley que me dio esa oportunidad. Y la realidad es que uno valora, Mario, que en mi caso, en Águilas Ibaeñas, por lo menos en esos años que he estado en operaciones de béisbol, obviamente Winston Llenas ha estado muy involucrado. Stanley fue gerente del equipo. En un momento estuvo Gaby Hernández, Manny Acta, más recientemente Ángelo Valles. Y yo agradezco mucho que por lo menos todos han entendido que una opinión mía puede ser escuchada. Vamos a ponerlo de esa manera. Y ya es un periodo de alrededor de 10 años que he estado en operaciones de béisbol. Tengo un trabajo bastante intensivo en la parte del sorteo de novatos, contribuyendo información al equipo y al gerente del momento. Y en la actualidad, pues, trabajo muy de cerca con el gerente general del equipo, Ángelo Valle. O sea que sí, me mantengo activo en ese rol. Es algo que no puedo hacer a tiempo completo, obviamente, por mis otros compromisos laborales, pero saco el tiempo porque es algo que me gusta, el béisbol me apasiona, el tú poder compartir con personas que han jugado béisbol, que han tenido trabajos como evaluadores, como instructores, obviamente enriquece muchísimo los conocimientos que uno tiene. Yo te diría que eso también es una ayuda para el trabajo de los comentarios porque uno ve las cosas de otra manera. Pero la verdad que es un área que me apasiona mucho y que disfruto. Esas reuniones de operaciones de béisbol a veces tienen a ser largas, pero el tiempo se nos va como si no nos diéramos cuenta, porque al fin y al cabo estamos haciendo lo que nos gusta. Kevin, yendo un poquito para atrás, tú vienes de una familia ligada al béisbol, a las Águilas Ibaeñas. En 1948 falleció un familiar tuyo en la tragedia de Río Verde, ¿cierto? Es correcto. Mi abuelo, el doctor Arnaldo Cabral, en esa época era un médico muy conocido aquí en Santiago y un gran fanático del béisbol. Y él, más que nada por fanatismo, porque le gustaba el deporte, era amigo de la mayoría de los jugadores de ese equipo de Santiago de la época, hizo ese viaje a, a jugar ese 11 de enero de 1948. Y A todos conocemos la Barahona. historia, así el viaje a Barahona. Y bueno, todos sabemos la historia. Al regresar, pues hubo un accidente aéreo y uno de los fallecidos fue mi abuelo. Mi papá tenía 5 años en esa época, o sea que obviamente no tuve la oportunidad de conocerlo, pero uno se encuentra con gente cada vez menos, ¿verdad? Por un tema del tiempo que ha pasado, pero uno siempre se encuentra con gente que lo conoció y una de las cosas que me dicen es que no les sorprende verme a mí en estos trabajos, conscientes de que mi abuelo era un gran fanático. Y es como si de alguna manera él nos pasara esos genes, primero a mi papá, que de la misma forma fue un gran conocedor del béisbol, una gran escuela para mí, trabajó en los medios y lo mismo ha ocurrido conmigo. ¿Tu papá se dedicó 100% a eso, Siempre a la recordamos crónica? ese 11 de enero. ¿A tu padre se dedicó 100% a la crónica? Hubo un momento aquí en Santiago, yo te diría que a principios de los 70, donde esa era su principal actividad. Después trabajó en otro tipo de negocios, de empresas, y eventualmente en 1978 emigró a Estados Unidos. Y ya regresó aquí después de, yo te diría, más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Y creo que alguna gente habrá notado que durante un periodo breve él estuvo trabajando otra vez Sí. con las Águilas, básicamente en las antesalas y los postjuegos. Luego de regresar de Estados Unidos, ahí pudimos compartir en algunas ocasiones.
pero la realidad es que el tiempo en que se dedicó 100% a la crónica fue muy corto. Tú tuviste, como dices, la oportunidad de trabajar con tu papá en las transmisiones de las Águilas. Imagino una experiencia grandiosa para ti. Sí, yo creo que para cualquier persona que tiene esa oportunidad, bueno, varios la hemos tenido, ¿verdad? José Antonio la tuvo con su inolvidable papá Mickey, José Antonio Mena, Michel Tueni también, la tuve yo. Y tú sabes que la primera vez que me junté en una transmisión con mi papá fue en una transmisión de Grandes Ligas. Él vino al país de vacaciones. Él, nos encontramos, en esa época yo todavía trabajaba en la transmisión de Juanchi. Nos encontramos un día y Juanchi tuvo esa idea de que hiciéramos una transmisión juntos. Y lo hicimos en un par de ocasiones y fue una tremenda experiencia para los dos. Yo creo que los dos estábamos de manera diferente, nerviosos, hasta que ya las cosas comenzaron a fluir. Y luego de esas oportunidades, entonces vino lo de las Águilas, que yo creo que era un sueño para los dos, que en algún momento eso ocurriera. Y así se dio. Hubo un par de años ahí donde frecuentemente compartíamos en las antesalas y en los postjuegos que se hacían. Y es algo que me llevo. Lamentablemente ya no lo tenemos aquí, pero por lo menos tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia. Kevin, con relación ya al equipo de las Águilas Ibaeñas, eh, las Águilas han tenido etapas. Ahora mismo no es la mejor etapa del equipo, pero las Águilas han tenido etapas en los años 70, después, sobre todo a principios de este milenio, que han estado dominando la liga, que ganaron campeonatos en forma consecutiva, también en otra época. Esos periodos que han tenido las Águilas, mucha gente habla de que se han ido alternando, o sea, hay una generación, viene el relevo que no es tan bueno, después vuelve otra vez otra generación buena y dominan de nuevo. ¿Tú crees que las Águilas están próximas a regresar a una situación como esa en estos momentos? Mira, Mario, yo no sé si con el draft de novatos es posible pensar que eso ocurra nuevamente en el béisbol dominicano. Hablando de, si tú tomas, por ejemplo, entre 1992-93 y 2007-2008, las Águilas ganaron 10 campeonatos y estuvieron en 14 series finales en 16 años. O sea, el dominio durante un periodo tan largo, yo creo que es cada vez más difícil en la Liga Dominicana. Tú tienes el draft, que de por sí es un instrumento de lograr equilibrio. Lo difícil que es tú lograr continuidad hoy en día en un equipo en la Liga Dominicana, porque frecuentemente los jugadores principales se convierten en estelares de grandes ligas, dejan de participar aquí. Los grandes ligas, aunque no sean estelares, no juegan la temporada completa. Entonces, tú pensar en juntar un grupo como ese que tuvieron las Águilas, vamos a hablar de la dinastía más reciente, ese grupo de Miguel Tejada, Luis Polonia, Tony Batista, Alberto Castillo, Mendy López, en un momento Guillermo García, Félix Martínez, en un momento Félix Fermín, al principio todavía estaba Tony Peña. O sea, tú pensar en juntar un grupo como ese durante un periodo de tiempo tan largo, tú pensar en que Difícil. sí, en que cada año en la postemporada vas a tener a Julián Tavares, vas a tener a José Lima, es muy difícil. Entonces, ya hemos visto en los últimos años, en los últimos 6 torneos hemos tenido 6 campeones diferentes en la Liga Dominicana. Y yo recuerdo cuando las Águilas ganaron el campeonato de la temporada 2007-2008, en ese momento estábamos haciendo las transmisiones para ESPN y recuerdo que Ernesto Jerez y yo bajamos al terreno luego de que se terminara el partido y yo le decía, mira, ya, y esto es fuera del aire, hay que disfrutar esto porque lo que ha hecho este equipo, yo no sé si lo vamos a ver otra vez en la Liga Dominicana. Entonces,
Para contestar tu pregunta, a mí me parece que tenemos el material para ser un equipo competitivo por un buen tiempo. Pero pensar en jugar en 14 de 16 series finales, yo no sé si eso ni las Águilas ni ningún equipo en la Liga Dominicana lo va a poder hacer. Y yo creo que a medida que nos alejamos de ese periodo, creo que vamos a apreciar más lo que ese grupo de hombres pudo hacer, porque fue realmente increíble. Bien, vamos a la segunda pausa y volveremos en un momento. Kevin, ¿tú dirías que el béisbol dominicano, que ha tenido diferentes etapas, la etapa de los años 60, de los años 50, cuando se jugaba en el verano, después vino en el 55 la etapa ya del béisbol bajo luces, los estadios nuevos, y toda esa cantidad de jugadores importados que venían de calidad, jugadores que incluso muchos de ellos después brillaron en las grandes ligas. Y entonces viene la etapa ya más reciente, a partir del 2002, del draft. ¿Tú consideras, entonces, por lo que dijiste anteriormente, que hay un antes y después del draft en la pelota dominicana? Abundan un poquito sobre eso. Correcto. Tú sabes que en la época previa al draft, la captación de jugadores en la Liga Dominicana era muy diferente. Y normalmente tú tenías situaciones donde, bueno, Águilas, Licey, Escogido eran, digamos, los equipos más populares, los que reunían más fanáticos y los que hasta cierto punto en ese momento tenían más poder económico, aunque ya estaban los Toros con el respaldo del Central Romana. Sí. Entonces, en esa época además existían los acuerdos de trabajo. Un jugador que firmaba para los Piratas de Pittsburgh, normalmente iba a las Águilas, uno que firmaba con los Dodgers, iba a los Tigres del Licey, etcétera. Eso de alguna manera comenzó a cambiar en el periodo previo al draft. Pero lo que el draft trajo fue el mismo acceso para los 6 equipos. Además de que yo te puedo decir el caso de las Águilas. Nosotros en esos primeros años del draft sufrimos algo y es que tú pagas un precio por el éxito en el draft, porque resulta que si ganas la serie regular o quedas segundo consistentemente, algo que nosotros hacíamos anualmente en ese periodo, estábamos escogiendo en último lugar en el sorteo. Sí, claro. Y obviamente ahí está precisamente el principal instrumento de equilibrio, porque quien termina en peor posición escoge primero. Entonces, me parece que el draft definitivamente ha traído una época de más equilibrio a la liga. En esta época tuvimos, por ejemplo, a los Leones del Escogido ganar varios campeonatos en un periodo corto, pero si revisamos el pasado reciente, es la impresión que da es que esa no va a ser la tendencia, sino que vamos a estar en un esquema donde va a haber mucho equilibrio entre los equipos y donde vamos a salir a mediados, finales de octubre, siempre con la posibilidad de que cualquiera de los 6 gane. Y en otro sentido, el cambio del béisbol invernal, no del béisbol dominicano, el cambio del béisbol invernal es radical, porque lamentablemente las limitaciones que ponen las organizaciones de grandes ligas a sus jugadores, tanto los nativos como importados, sabemos que las restricciones son cada vez mayores. No hay forma de tú mantener un mismo equipo en el terreno de juego el invierno completo. A veces comienzas muy bien con un grupo de jugadores, pero la calidad de juego desciende cuando comienzan a salir. Entonces, esta es la época más difícil para tú ser gerente en la Liga Dominicana. Yo creo que quienes hacen ese trabajo ahora, Raymond Abreu, Ángel, José Gómez, Junior Novoa y Jesús demás, Mejía. Jesús Mejía ahora con los Gigantes, se merecen un gran reconocimiento, porque la realidad es que es un trabajo 24/7, es un trabajo de 12 meses para tú poder preparar un equipo, y la cantidad de variables que tienes que manejar es enorme. Entonces, por eso es tan difícil tú predecir en la Liga Dominicana, porque es que cada torneo es muy diferente. Viene una nueva etapa ahora, previsiblemente, Kevin, y es la agencia libre que está, por la que está propugnando
la Federación de Peloteros. Eso sería un cambio también importante en el béisbol dominicano. Yo diría que es tan importante como el draft. Así lo veo yo. Yo creo que para uno establecer conclusiones hay que esperar el acuerdo y ver realmente cómo se va a aplicar la agencia libre. Pero sabemos que en cualquier liga donde no existe la agencia libre y eso llega, el impacto es importante. Y definitivamente que es algo que va a ser una variable más para alguien que esté administrando un equipo, una variable más para el presupuesto de los equipos también. Porque habrá jugadores que van a ser muy codiciados en su momento. Yo creo que tenemos una idea, Eric Almonte ha hablado públicamente de lo que la federación está buscando, que es que un jugador sea agente libre 8 años después de ser drafteado. Imagino que eventualmente se establecerán otro tipo de parámetros, porque aquí hay jugadores que fueron drafteados hace 8 años que nunca han jugado. Entonces se establecerán otros parámetros para aplicarla, pero sabemos que la agencia libre es una realidad que va a estar presente en el béisbol dominicano y es un elemento nuevo que definitivamente va a traer cambios importantes. Kevin, nos hemos desviado de tu trayectoria. Como señalaste hace un momento, trabajaste con ESPN, has trabajado a nivel internacional. Habla un poquito de eso para que la gente conozca esa experiencia que tuviste. Claro que sí. A finales del siglo pasado, por ahí por 1999, creo que un día nuestra amiga Onfalia Morillo, amiga muy querida, se comunicó conmigo. En ese momento se iba a iniciar un primer proyecto de transmisiones internacionales con Fox Sports. Y Onfalia estaba detrás de ese proyecto. En ese momento confió en mí. Me dio esa primera oportunidad ya en ese escenario diferente. Y ahí estuvimos desde la temporada 99-2000 hasta 2003-2004 inclusive. Entonces, ya para la temporada 2004-2005, que casualmente fue la primera en que comencé a hacer transmisiones de Grandes Ligas en Santo Domingo, cuando CDN adquiere los derechos a partir de ese año 2004, pues para la temporada 2004-2005 la Liga Dominicana y ESPN firman un acuerdo para que los partidos de la liga fueran transmitidos para Estados Unidos. En esa época entiendo que evaluaron varios candidatos. Don Juan Marichal se sabía que iba a ser parte de esa transmisión. Ernesto Jerez, en las oportunidades que su calendario de trabajo le permitiera, iba a estar presente. Él siempre en esos años estaba aquí para las series finales. Y entonces estaban buscando personal local. Y recuerdo que vieron un demo, un juego grabado que hicimos Carlos José Lugo y yo en CDN, un juego de playoff de Grandes Ligas. Y aparentemente le gustó el trabajo a los productores y ahí viene la oportunidad de comenzar a hacer esas transmisiones. Fue una tremenda experiencia porque uno en realidad aprende a trabajar de otra manera, manteniendo comunicación constante con el productor, aun cuando estás en el aire, la información que te ponen a la mano, el tratamiento que ESPN le da a los talentos. La realidad es que fue una gran experiencia para mí. Y eso, estuvimos ahí desde la temporada 2004-2005 hasta que concluyó el acuerdo y ESPN Lidom, que fue con la temporada 2010-2011, la temporada que ganaron los Toros a las Estrellas. Esa fue la última. Yo creo que todos los que pasamos por ahí, Mario, crecimos profesionalmente porque vimos una manera diferente de trabajar y creo que aprendimos cosas que hemos podido seguir aplicando ya después de que ese proyecto terminó. Y ojalá que algún día la Liga Dominicana pueda tener el respaldo y la cobertura de una cadena de ese tipo otra vez. Bien, vamos a otra pausa y volvemos en un momento. Kevin,
También has estado en Grandes en los Deportes. Ese es un proyecto que comenzó precisamente con ESPN, en radio ESPN en Santo Domingo, pero tú transmitías desde Santiago. También esa fue otra experiencia importante y se ha mantenido como una experiencia importante en tu carrera como comunicador. Definitivamente, y yo creo que tengo que decir otra experiencia que me ha permitido crecer haciendo ese tipo de radio, que no es solamente informativa, sino también en muchos casos de opinión. Y la verdad que la química que hemos tenido, Enrique Rojas, Dionisio Soldevila, Carlos José y yo, ha sido quizá la parte más bonita de ese proyecto, porque cuando nos sentamos a ser grandes en los deportes, no estamos trabajando. Esa es la verdad. Estamos disfrutando, hablando, en este caso de béisbol. Bueno, como lo estamos haciendo tú y yo aquí, como si estuviéramos en una conversación Claro, informal. en la sala de uno Así. de nuestros hogares. Asimismo, es Grandes en los Deportes y yo creo que es un programa que le ha mostrado al país por qué Enrique está en ESPN. Porque Enrique es un talento especial, un periodista carta cabal, pero además una persona con una chispa, con un ingenio, con una espontaneidad increíble. Y eso se ve todos los días en el programa. Creo que la gente ha conocido también la clase de talento que es Carlos José como el analista y como una persona que, vamos a decir, sigue la línea de la analítica y la sabermetría en el béisbol, donde hasta cierto punto creo que yo también estoy ubicado. La gente ha conocido a Kevin Y Cabral también, la también, pues, calidad. sí, yo creo que nunca había trabajado en un programa radial para Santo Domingo y creo que eso también a mí me ha servido como una plataforma para que me conozcan más. Creo que Claro. con Dionisio ocurre lo mismo. Entonces, ha sido un proyecto muy importante, yo creo que en la carrera de nosotros cuatro. Difícil mantener un proyecto de ese tipo hoy en día, tú sabes las limitaciones que hay desde el punto de vista de patrocinio para programas radiales, pero hemos seguido adelante y una de las razones es que el programa ha calado, notamos que la gente lo sigue y de nuevo disfrutamos hacerlo cada día. Entonces por eso siempre uno trata de sacar ese tiempecito. En el caso mío que no puedo estar el programa completo, sino que normalmente estoy unos 45 minutos, pues la idea es poder sacar ese tiempecito para poder mantener el proyecto vivo y poder mantenernos los cuatro juntos el mayor tiempo posible. Además de estar con las Águilas, las transmisiones en las cadenas de grandes ligas, ¿has trabajado radio y televisión en Santiago para la región del Cibao? Sí, yo en realidad transmití grandes ligas ininterrumpidamente desde 1986 hasta 2003 inclusive. Eso fue una gran escuela porque fue la oportunidad de uno hacer 3, 4 transmisiones a la semana, limar muchas asperezas y hasta cierto punto desarrollar un estilo y uno por sí mismo. Yo creo que todos cuando comenzamos tenemos modelos y yo creo que tuve varios. No puedo decir que mi papá fue un modelo porque no tuve la oportunidad de escucharlo lo suficiente, pero yo crecí oyendo la gran cadena de la calidad, oyendo a Johnny Naranjo comentar. Claro. Crecí, Todos exacto, crecimos en eso. exacto, crecí en el béisbol invernal escuchando a Jorgito Burnigal en el Escogido, a Tomás Troncoso en el Licey. Entonces, uno toma elementos, yo te diría que a veces sin darnos cuenta, de quien uno escucha. Entonces, el tiempo es lo que te permite desarrollar tu propio estilo. Entonces, yo creo que toda esa experiencia siendo grandes ligas me permitió hacer eso. Esa transmisión era esencialmente televisión. En algunos años se hacía simultáneo televisión y radio, pero en realidad eso cubría la mitad de mi año en cuanto a transmisiones se refiere
y luego venían las Águilas. Entonces ya a partir de 2004, ESPN, CDN adquiere los derechos de las grandes ligas y entonces inicio con ellos. Y con excepción de una temporada, desde ese entonces he estado ininterrumpidamente haciendo transmisiones en Santo Domingo. Y bueno, estoy en el proyecto actual del grupo Corripio, sencillamente esperando que se pongan de acuerdo los jugadores y los dueños y comience la temporada de Grandes Ligas. Pero a nivel de Santiago, ¿tuviste participación en programas de radio, televisión? Bueno, Diarios, quiero decir diarios. sí, aparte de las transmisiones de Grandes Ligas, en una época trabajé en un programa en el Canal 7 Cibao llamado Sobre Deportes, que se hizo muy popular regionalmente. Ahí estuvo en un momento por mucho tiempo trabajé con Tuto Tavares, hubo otros compañeros que también compartieron con nosotros. Tuve un programa de radio con Santana Martínez, un programa vespertino durante un periodo, unos años, a principios de la década pasada, ya eso fue alrededor del 2008, 2009, por ahí. Tuvimos un programa llamado Deportes en la Tarde, que era un programa diario, y que luego Santana, por los compromisos que tenía, decidió salir del proyecto y yo lo mantuve en el aire un tiempo más. O sea que, aunque no de manera constante, normalmente he tenido algún tipo de actividad radial, porque yo te diría que en la época en que termina el proyecto Deportes en la Tarde, comienza Grandes en los Deportes. Y me he mantenido activo. A mí me encanta la radio, honestamente. Y siempre trato de mantener alguna presencia en ella. Bien, vamos a la última pausa ya, Kevin, y regresamos en un momento. Ya con relación al béisbol dominicano actual, ya tú hablaste de todas las limitaciones que hay ahora mismo con los peloteros, que comienza un grupo, no termina, lo paran, no lo dejan comenzar. En el momento más importante se llevan a un jugador para las ligas asiáticas o lo para su equipo de los Estados Unidos, votan al gerente, votan al manager. Hablaron un poquito de ese panorama que en algún momento hasta podría ser definido como caótico, porque si yo fuera dirigente o fuera gerente, yo jamás tomaría con la incertidumbre que hay un trabajo aquí en la Liga Dominicana. Es correcto. Y por eso te decía que no hay época más difícil para ser gerente que esta desde mi punto de vista, porque las variables son infinitas hasta cierto punto. Como tú dices, uno en un momento dado, y te lo digo porque tengo ya varios años participando en eso, tú armas un equipo, contratas o llegas a algún tipo de acuerdo con importados, y resulta que viene septiembre y uno o dos de esos importados suben a Grandes Ligas y deciden que ya no quieren jugar en la Liga Dominicana. Ahí Así comienzan mismo. los problemas. Tú comienzas una temporada contando con un grupo de nativos, pero en realidad no sabes con quién vas a poder contar hasta que no llega la famosa lista de fatiga extrema. Entonces, cuando llega la lista de fatiga extrema, ya tú puedes tener una mejor idea. Entonces, por eso es que cada vez más los gerentes de la Liga Dominicana están buscando jugadores veteranos sin restricciones. Los Toros del Este dieron una gran demostración de el valor que tiene eso en el torneo pasado, con jugadores como Jordani Valdespín, Jamaico Navarro, Rubén Sosa, que estuvieron ahí el año completo. Ese cuerpo de lanzadores que ellos lograron conformar. Raúl Valdés, Yuneki Maya, veteranos. Veteranos, que trajeron a Carlos Hernández y a Jorge Martínez de México, y los lanzadores le dieron tremendos resultados. Y, por ejemplo, nosotros en las Águilas hemos hecho una serie de movimientos en esta temporada muerta, donde en la mayoría de los casos lo que se han adquirido son jugadores que entendemos van a ser de béisbol invernal, Aneuri Tavares, Arismendi Alcántara, Nestalí Félix, por el mismo motivo, porque es la única forma que tú tienes de, por lo menos en ciertas posiciones, tener algún tipo de estabilidad. Entonces, ciertamente que es un panorama caótico, como tú dices. Yo creo que es una excelente descripción,
porque la cantidad de imprevistos que se presentan a lo largo de una temporada son, es interminable. Y además de eso, tú tienes que lidiar, el gerente, el manager, tienen que lidiar, en el caso del picheo, con que, bueno, te vamos a prestar este lanzador para que tire 15 innings, pero no puede hacerlo en días consecutivos. Y si hizo tantos lanzamientos, hoy tiene que descansar 2 días. O sea, hay una serie de variables que hay que manejar que en realidad en otra época no existía. Entonces, ciertamente, además tú tienes la enorme presión de ganar, porque aquí, como dicen muchos importados, cada juego es como si fuera un playoff. Hoy en día la incidencia de las redes sociales, los fanáticos tienen más acceso que nunca. Creo que hay momentos que la presión se torna muy fuerte y por eso tú ves que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué despidieron a este dirigente? ¿Por qué despiden este gerente? Pero es buscando la famosa reacción por escuchar una voz nueva. Así que es difícil tú ser gerente o ser manager en la Liga Dominicana. Y yo te diría que en el béisbol invernal, porque no creo que el panorama sea muy distinto en las demás ligas, quizá con la excepción de México. Pero no es un trabajo que tú puedes decir es tan estable como era en otra época. Y esta situación de despedir a los dirigentes desde que el equipo se mete en una mala racha o juega por debajo de 500, aunque sea un par de partidos, y empieza la presión de los fanáticos, votan al dirigente. Es increíble porque un dirigente en un momento puede pasar por una racha mala, puede pasar por una situación de que se lesionaron jugadores, todo, pero no esperan que pueda reaccionar ni nada, sino que lo votan. Una incertidumbre muy grande. Es así. Todos los equipos van a tener sus rachas negativas y hay momentos que el dirigente necesita el respaldo de la gerencia y lamentablemente en nuestro béisbol eso no siempre ocurre. Yo te puedo decir que particularmente estoy en desacuerdo con esos despidos. No voy a decir que no ha ocurrido en las Águilas porque sí ha ocurrido, pero creo que una de las cosas que ha caracterizado a las Águilas es la continuidad. O sea, si tú tomas el, el pasado reciente, la realidad es que entre Winston Llenas, Miguel Diloné, Tony Peña y Félix Fermín, esos 4 han sido los dirigentes del equipo en la mayoría de las temporadas. Sí, hemos tenido etapas donde inicia un importado y pierde el trabajo, a veces es un nativo, pero vamos a decir que entiendo que en general es menos frecuente que en otros equipos. Pero ciertamente creo que hay ocasiones. Y yo te diría que algo que he aprendido, Mario, es que uno a veces tiene que conocer las interioridades de un equipo para en ciertas circunstancias entender por qué se hace un movimiento. O sea, quizá uno ve esos movimientos desde afuera y hay que estar claro que no todos son injustificados. Puede que en Claro. algunos casos haya una situación que no trascienda, que provoque un movimiento, pero creo que sí que en reiteradas ocasiones ha sido más una reacción ante la presión del momento, y entonces el resultado es que un buen hombre de béisbol pierde un trabajo y tú te encuentras con hombres jóvenes que ya han dirigido varios equipos aquí en la Liga Dominicana, que en realidad no es la situación ideal. Las grandes ligas están pasando por una situación en estos momentos de paro. No se vislumbra o sea, llegar a un entendimiento. Todo el mundo está hablando para su lado, dueños de equipos, el sindicato. A tu juicio, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú crees que ocurrirá finalmente? Tú sabes que hay, uno aprende en gerencia, que hay momentos en que a veces hay que agravar una crisis para encontrar una solución. Yo quisiera pensar que eso es lo que está ocurriendo en grandes ligas, porque la realidad es que si nos vamos a llevar de las señales que tenemos en este momento, es que las conversaciones entre dueños y jugadores van de mal en peor. Y si nos llevamos de eso, la realidad es que es lógico que seamos pesimistas.
yo quisiera pensar que ambas partes entienden el precio que se puede pagar si no se juega béisbol en 2020 en una situación de una pandemia global y cómo eso va a afectar la imagen del juego, cómo va a desencantar a muchos fanáticos. Y yo creo que el béisbol de grandes ligas, sobre todo para el estadounidense, el béisbol de grandes ligas para muchos nunca fue lo mismo después de la huelga de 1994 y de la cancelación de la Serie Mundial de ese año. Tengo amigos que no han visto el béisbol de la misma forma desde ese episodio. Entonces, imagínate que en este escenario se cancele una temporada porque no hay un acuerdo económico. Creo que eso sería funesto para el béisbol. Y lo que quisiera pensar es que va a primar la razón, el equilibrio y que las dos partes van a echar a un lado esas diferencias que tienen, que son reales y son serias, y yo creo que eso también motiva preocupación lo que va a ocurrir en las negociaciones del próximo pacto colectivo que tiene que entrar en vigencia en el 2021. Pero yo creo que ahora la prioridad es 2020 y ojalá que las partes en realidad de nuevo, que prime el equilibrio, el sentido común y lleguen a un acuerdo. Si tú me preguntas mi opinión sobre lo que va a pasar, como yo veo las cosas ahora, es que no se va a jugar béisbol porque no hay forma de que lleguen a un punto de encuentro. Ojalá que eso mejore en los próximos días. Bien, gracias Kevin. Ha sido un grato placer tenerte aquí con nosotros. Kevin Cabral, toda una figura ya del béisbol dominicano. Y la verdad es que apreciamos mucho que nos cedieras este tiempo para que la gente pudiera conocer toda tu trayectoria, tus opiniones sobre temas importantes del béisbol dominicano y de las grandes ligas. Gracias a ti, Mario. Te reitero que sabiendo las luminarias que han pasado por aquí, para mí es un gran honor el haber estado en Protagonistas, además de que siempre es un placer compartir contigo por la amistad que nos une desde hace tiempo y el aprecio que te tengo. Así que muchas gracias. Cómo no, gracias Kevin, igualmente. Bien, señores, gracias por estar con nosotros en esta entrevista con Kevin Cabral y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.